Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar sobre tendencias de reportaje en sostenibilidad. Desde Alianza Empresarial para el Desarrollo es un placer tenerles esta tarde con nosotros. Me acompaña Thais Araya y Elizabeth Cambronero, que son parte del equipo y que tienen alguna relación particular con el tema de reportaje. Hoy quisiera conversarles un poco sobre las tendencias tanto globales como nacionales de reportaje. Y primero mencionarles que Alianza Empresarial para el Desarrollo es una organización de más de 100 empresas que trabajan por crear un modelo de país próspero, inclusivo y en armonía con el ambiente. Las empresas que forman parte de AED reconocen que esto es un proceso de mejora continua, pero que tienen todo el interés de ir mejorando y aportando al desarrollo sostenible del país. Muchísimas de las empresas AED ya reportan con múltiples estándares. Muy bien. Vamos a iniciar el tema de reportaje partiendo del principio de rendición de cuentas que se define en la ISO 26000. La ISO 26000 es una guía de responsabilidad social que salió en el 2010, pero vino como a poner las cosas en orden en qué significaba responsabilidad social. Y justamente nos habla que en las organizaciones tenemos que ser o responder por los impactos de nuestras actividades, pero también de nuestras decisiones. Y que nuestras actividades y decisiones tienen impactos en las personas, en la sociedad, en el ambiente y en la economía. ¿Okay? Se reconoce que hay muchas negativas, pero también hay oportunidades y cuestiones positivas. Y que tenemos que aceptar un escrutinio adecuado, ¿okay? Y aceptar ese deber de responder a ese escrutinio. Ahora, ¿qué se identifica como un escrutinio adecuado? ¿Okay? Porque reconocemos que cada vez más el escrutinio tiende a irse ampliando, ¿verdad? Si vemos los números de un reporte que se llama Carrots and Sticks, vamos viendo cómo desde el 2006 para acá, el número de requerimientos de reportaje y de rendición de cuentas, tanto voluntarios como obligatorios, así como el número de países que tienen este tipo de herramientas, va aumentando. Entonces, ¿verdad? Realmente, hace una década, este tema era algo optativo, pero conforme vamos moviéndonos es cada vez algo más obligatorio. Inclusive este informe analiza estos requerimientos de información y donde han crecido más es por temas regulatorios, ¿ok? Y ahora luego les voy a comentar un poquito más sobre esto, ¿ok? Le agradezco a Thais Araya, porfa, admitime, tenemos 3 personas en espera. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, justamente, ¿verdad? Vamos moviéndonos en que en términos de información financiera y no financiera tenemos que ir publicando y estar preparados y estar más bien publicando información de una forma proactiva porque sabemos que, ¿verdad? Las legislaciones de los países se van moviendo cada vez a requerir más información de las empresas. Sabemos que las empresas estamos en el ojo del escrutinio público y pues es mejor estar siempre preparados y estar siempre, ¿verdad? Abiertos al tema de rendición de cuentas. Ahora, hay muchas formas de rendir cuentas. El reportaje es una de las formas en que rendimos cuentas, pero rendimos cuentas a través de información que tenemos en nuestra página web, a través de reuniones que tenemos con nuestras personas colaboradoras, con organizaciones aliadas con las que trabajamos, en foros sectoriales en los que participamos. Entonces hay múltiples maneras de rendir cuentas. Reportaje es una de las formas que utilizamos para rendir cuentas. ¿Ok? Hay una definición estandarizada o más bien consensuada ya, publicada por el MEIC en 2018, donde se establece que es una memoria de sostenibilidad, un informe y un reporte de sostenibilidad o responsabilidad social. Estas definiciones aplican para Costa Rica, ¿ok?
Pero usualmente se reconoce, digamos, que memoria es un documento en donde contamos historias, cosas bonitas que pasaron durante el último año, y cuando vamos evolucionando a un informe, ya tenemos objetivos, metas e indicadores, y tenemos un plan de trabajo, ¿ok? Cuando estamos hablando de un reporte de sostenibilidad según la definición del MAKE, ya vemos inclusive resultados comparables entre los años, ¿verdad? Podemos ver un avance para llegarle a las metas. También se identifica claramente cómo la información que está presentada en ese documento tiene relación con la estrategia de nuestro negocio y hay un proceso de materialidad que fundamenta los contenidos, ¿ok? Entonces, muy importante, memoria, informe y reporte. Independientemente del término que utilicemos, ¿verdad? Yo creo que lo que andamos buscando es obviamente llegarle a la definición de la derecha, que está en celeste, ¿ok? Desde ADE tenemos un modelo de alineamiento estratégico que plantea, digamos, los diferentes niveles de madurez relacionados al reportaje. Entonces, lo mínimo que esperamos de las empresas ADD es que tengamos publiquemos periódicamente información, ¿ok? Obviamente, lo que hay que irse moviendo es que tengamos indicadores de desempeño en las 3 dimensiones. Podemos utilizar metodologías, tanto nacionales como internacionales, para guiar el proceso de la publicación de nuestro informe, el contenido de nuestros informes. Y la idea es que una fortaleza más es que sean validados estos contenidos por una tercera parte experta o inclusive una firma auditora. Sabemos que estos procesos de auditoría específicamente son sumamente caros. Entonces, en el país, por ejemplo, no hay ningún informe todavía que sea auditado en su totalidad. Pero vamos a ver que según los requerimientos de la Unión Europea, pues ellos sí se están moviendo a que la información sea auditada también, la información no financiera. La idea que buscamos es que nuestra memoria, nuestro informe, nuestro reporte sea un mecanismo de rendición de cuentas, ¿ok? Y que nos permita no solo publicar información, sino recibir realimentación de las partes, ¿ok? Entonces, eso es cómo se va desarrollando en temas de madurez. Ahora, reconocemos que hay múltiples beneficios de reportar, ¿ok? GRI nos establece beneficios tanto internos como externos. Internos, porque nos permite fortalecer la visión y nuestra estrategia, plasmarla muy claramente de una forma entendible para nuestras principales partes interesadas. Es una herramienta para medir el desempeño, porque en definitiva le vamos siguiendo el pulso a más indicadores, a más información a nivel organizacional. Nos permite gestionar los riesgos, motivar a los empleados, pero muy importante la parte de beneficios externos también, la parte de construcción de confianza y reputación, atraer capital, porque si operamos en algunos sectores o tipos de negocios, los inversionistas están buscando información pública disponible para asegurarse que sus inversiones sean más seguras, comprometerse obviamente con las partes interesadas y sus necesidades y en muchos casos cumplir con requerimientos normativos. ¿Okay? Ahora, cuando analizamos información de RepTrak, que es una organización que analiza datos de todos los clics que damos, de las cosas que compramos, cómo vemos en general a las empresas, hay un estudio que se hace sobre qué conforma la reputación empresarial y hay bastantes elementos que están alineados con lo que es la gestión o la conducta empresarial responsable. Temas del ambiente laboral, ¿verdad? Cómo trabajo por la salud y el bienestar de mis colaboradores, cómo somos una empresa que nos conducimos por los principios éticos, tenemos buenas prácticas empresariales, buena gobernanza y también cómo estamos asegurándonos que, ¿verdad? Tenemos un buen impacto en el ambiente y en la sociedad. Entonces, esos 3 de los 7 componentes tienen que ver mucho con estrategias de sostenibilidad o con esa visión triple utilidad de la gestión empresarial. Además, específicamente, ¿verdad? Ellos identifican que si una persona
reconoce a una empresa o una marca como que tenga una buena gestión en los temas ambientales, sociales y de gobernanza, tiene un alto porcentaje de probabilidad de compra de esa marca o a esa empresa, ¿ok? Entonces, somos más propensos a comprar y a confiar en las empresas que tienen, bajo nuestra percepción, una buena gestión ambiental, social, económica y de gobernanza, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Nos ayuda definitivamente a construir confianza y, por ende, digamos, a tener mejores posibilidades de colocar nuestros productos y servicios. Ahora, el mundo del reportaje está en constante desarrollo. Para muchos que aquí nos acompañan, que tratamos de seguir el pulso a las últimas cosas que están pasando, hemos visto que en los últimos 2 o 3 años han habido, digamos, el mundo de las organizaciones relacionadas con el reportaje se ha estado moviendo bastante. ¿Ok? Aquí les traigo, digamos, los principales estándares o metodologías GRI. Estándares se reconocen por el momento únicamente como GRI, y los Sustainability Accounting Standards Board, el estándar de SASB, el Sustainability Accounting Standards Board, y tenemos metodologías como la de Pacto Global, y ahorita les voy a contar un poquito más de EFRAG, ¿ok? Pero GRI específicamente, ¿verdad? GRI continúa siendo el estándar de reportaje de sostenibilidad más utilizado a nivel global. GRI lanza una actualización de sus estándares en octubre del 2021 y justo este mes lanzó los estándares traducidos al español con la actualización. ¿Ok? Pacto Global específicamente también está transicionando. Justamente a partir del 2023, todas las empresas firmantes de Pacto Global van a utilizar una nueva plataforma para completar información sobre los principios, información sobre los 10 principios de Pacto Global en áreas de prácticas laborales, derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción. Luego tenemos, donde se ha estado moviendo muchísimo, ¿verdad? Es justamente con el International Financial Reporting Standards, el IFRS. Justamente, ¿verdad? El IFRS se terminó de consolidar en estos últimos meses, integrando, digamos, se fusiona con el marco de Integrated Reporting, de reporte integrado, con SASB, ¿verdad? Y formaron en algún momento la Junta de Normas digamos, el SASB y el Integrated Reporting se unen, ¿verdad? Y empiezan a formar parte de Integrated Financial Reporting Standards. El IFRS lo que busca es desarrollar estándares de información, digamos, que sean aceptados mundialmente. Sí buscando, ¿verdad?, satisfacer las necesidades de las personas inversionistas. También de otros participantes del mercado de capitales, ¿verdad? Entonces lo que buscan es esa información transparente y comparable. Realmente similar a los estándares GRI, información que sea transparente y comparable para que podamos tomar decisiones. Lo que pasa es que el IFRS tiene, ¿verdad?, todo un área de trabajo, digamos, de normas financieras, pero justamente con estas fusiones está incorporando bajo su ala también estándares y metodologías de reportaje de información no financiera y va a lanzar en algún momento a futuro estándares también de reportaje, ¿ok? Justamente pusieron bajo consulta pública que terminó hace unos días una primera visión de sus estándares, de una parte de sus estándares, ¿verdad? Empezando por temas más climáticos, porque justamente desde enero del año pasado también CDP se había integrado, digamos, bajo la gran sombrilla del International Financial Reporting Standards.
Justamente EFRAG, ¿verdad? Para los que tal vez le van siguiendo un poco la pista a lo que está pasando en Europa, EFRAG apoya los esfuerzos tanto del International Financial Reporting Standards con una perspectiva europea. ¿Okay? EFRAG lo que busca es trabajar o desarrollar estándares de reportaje de sostenibilidad para la Unión Europea. ¿Okay? Justamente en la Unión Europea hay una normativa actualmente donde las empresas públicas de más de 250 empleados pues tienen que reportar información no financiera. Y hay un proyecto para ampliar, digamos, la obligación de las empresas de reportar y aumentar el número digamos, de empresas que deban reportar y no necesariamente se ubican en ciertos sectores, sino a todas las empresas públicas y algunas cuestiones más. Pero justamente, bueno, el International Financial Reporting Standards trabaja con EFRAG, trabaja también con GRI, abrió a consulta pública lo que está buscando hacer y justamente se va a seguir desarrollando. ¿Okay? Me imagino que en un par de meses vamos a encontrar más información de esta consulta pública, grandes diferencias, digamos, IFRS está enfocada tal vez en cómo genera indicadores, así como lo hacía SASB, ¿verdad? Cómo genera ciertos indicadores para que a nivel de inversionistas o de junta directiva puedan tomar algunas decisiones. GRI mantiene su enfoque de cómo generamos impactos en la sociedad, el ambiente, las partes interesadas en general, y cómo esos impactos tienen repercusiones no solo, digamos, para la empresa, sino para esas partes interesadas. Entonces ahí tal vez trabajamos un poco el tema de la doble materialidad, ¿verdad? En donde se ve desde una perspectiva no solo financiera, económica para la empresa, sino también para nuestras partes interesadas. Entonces se ha estado moviendo, digamos, tal vez bastante desde las uniones entre todas estas organizaciones bajo la sombrilla del International Financial Reporting Standards, también con cambios, una actualización en GRI el año pasado y también con cambios que se están aplicando justamente durante este año y que quedan en firme para el próximo año de la COP de Pacto Global. Ahora, si comentamos un poco en Costa Rica, cómo va cambiando el panorama de reportaje, en Costa Rica cada vez tenemos más empresas reportando. Desde Alianza Empresarial para el Desarrollo realizamos un estudio sobre el indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 12.6.1, que habla de cuántas empresas en un país reportamos informe de sostenibilidad, y en 2020 contamos 34 empresas. Justamente este año ya contabilizamos 43 empresas que reportan, ya sea una memoria, un informe o un reporte. ¿Okay? De esas 43 empresas, el 74% son grandes empresas de más de 250 colaboradores y 67% son empresas nacionales. El restante son multinacionales. Creo que reportan localmente. La mayoría se ubica en servicios varios, 26% sí en el sector financiero y 14% del sector agropecuario. ¿Okay? Entonces, quisiera contarles un poco sobre este indicador ODS 12.6.1. Para poder contabilizar un informe de sostenibilidad, se evalúan ciertos requisitos que están internacionalmente definidos, porque obviamente si queremos ver cuántas empresas reportan aquí, en Estados Unidos, en Alemania, en España o en Vietnam, tenemos que tener una misma forma de contarlos. Entonces, originalmente uno pensaría, sí, simplemente contamos esas 43 empresas y listo. No, resulta que los indicadores de los ODS nos piden cuántas empresas que publican sus informes cumplen con ciertos requisitos mínimos, cuántos con avanzados y cuántos, a pesar de que reportan, por ejemplo, una memoria, no cumplen con los requerimientos mínimos. Entonces aquí pueden ver los datos de esas 43 empresas, ¿ok? Y cómo, ya sea cumplen con los requisitos mínimos con los avanzados o no cumplen con los requisitos, ni siquiera con los requerimientos mínimos. Entonces, tal vez para comentarles un poco.
algunos de los requerimientos mínimos que necesitamos tener en un informe de sostenibilidad para poder ser contada como una empresa a nivel nacional que reporta, es tener un análisis de materialidad o información públicamente disponible sobre eso, cómo tenemos una estrategia que contemple los elementos ambientales, sociales y de gobernanza, cómo gestionamos estos temas, cuál es nuestra estructura de gobernanza, qué riesgos, impactos u oportunidades tenemos, toda la parte de comportamiento ético, de salud y seguridad ocupacional, cómo está conformada nuestra fuerza laboral, cómo entrenamos a nuestra fuerza laboral, cómo cumplimos con derechos humanos, temas también de diversidad, inclusión, gestión de residuos, energía, agua y el valor tanto económico directo o indirecto que generamos. ¿Okay? Entonces vean que los elementos mínimos para pasar la prueba de los requerimientos mínimos son altos. Y de esas 43 empresas, solo 16 lograron pasar ese paso mínimo y 6 los requerimientos avanzados. Si quisiéramos analizar un poquitito más de esos 16 reportes que cumplen con los requisitos mínimos del indicador 12.6.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podemos ver que, por ejemplo, los requisitos mínimos, tenemos empresas grandes, en su mayoría nacionales, y aquí podemos ver en qué sector de actividad económica, están. Si estamos hablando de los avanzados, ¿verdad? Ya son, vean que la mayoría de los mínimos eran nacionales y la mayoría de los que pasaron los requerimientos avanzados son multinacionales, pero que sí reportan a nivel Costa Rica, principalmente industrias manufactureras. Entonces aquí podemos tener una foto, digamos, general de cómo se ve, digamos, esos 16 informes o reportes de sostenibilidad que cumplieron con los requisitos mínimos. Algunas de las empresas que reportan en sostenibilidad las tenemos aquí. Para esta imagen se contó desde junio del año pasado hasta agosto de este año. Y en nuestro último boletín mensual pueden, ¿verdad?, dar clic a cada uno de estos e ingresar directamente a los informes de sostenibilidad de las organizaciones asociadas. Ahora, me gustaría cubrir un poquito más sobre los cambios de GRI y los cambios de la COP de Pacto Global. ¿Por qué estas dos? Bueno, pues que sabemos que los del IFRS están todavía en consulta pública y en desarrollo. Les puedo dejar más información inclusive sobre los temas de la Unión Europea, pero GRI son los estándares más utilizados a nivel global, tanto por estudios de KPMG como de Reporting Matters, que lo vamos a cubrir más adelante. Nos hablan de los 8 principios de elaboración de los informes. Acuérdense que si los que conocían la versión 2016 teníamos 10 principios, ahora tenemos 8. Particularmente el tema de partes interesadas y de materialidad se fortalece de cierta manera y se saca de los principios y se piden ciertas cosas adicionales. Pero hablamos de cómo somos lo suficientemente precisos, claros y exhaustivos con la información, cómo equilibramos la información positiva con los retos que tenemos en la gestión de cada uno de los temas, cómo nuestra información permite comparar nuestro desempeño a través de los años, pero también comparar con otras empresas, qué tan puntualmente publicamos nuestros informes, y en el análisis de Reporting Matters uno puede ver qué porcentaje de las empresas publican los primeros 3 meses, en los primeros 6 meses, y cuáles publican después del corte de los 6 meses, pero obviamente entre más cerca del corte del año que usted esté reportando, mejor. También GRI ahora nos habla la importancia de lanzar al mismo tiempo la información financiera y la no financiera, porque muchas veces nos pasa, ¿verdad?, que se publica la información financiera muy a tiempo y la información no financiera, ahí vamos tratando de recopilarla y la publicamos mucho después. Entonces GRI nos está haciendo esa solicitud o esa recomendación de buenas prácticas. Seguimos, digamos, con que se pueda reportar de conformidad o como referencia a, las empresas en Costa Rica,
44% de esas empresas que publican informes o memorias, 19 de ellas dicen, ¿verdad?, que utilizan los informes GRI de algún tipo, ya sea para reportar de conformidad, que es que toda la estructura de su informe cumpla con los principios y las premisas de GRI, o referenciados. Quiere decir que utilicé alguno de los estándares, ya sea temáticos de GRI, para reportar algún contenido de mi informe. Entonces, ojo, ¿verdad? A veces en Costa Rica creo que simplemente hablamos de informes GRI, pero hay dos tipos específicamente. De conformidad, cuando todo el informe cumple con los principios, con todos los pasos requeridos para que ese informe sea GRI, o cuando un tema reportado estamos utilizando el estándar GRI y específicamente ahí hacemos referencia a eso. Entonces, dos diferenciaciones que creo que son importantes para ustedes, personas profesionales en sostenibilidad o que tienen algo que ver con estos temas, para que les pongamos más atención. ¿Okay? La actualización de los estándares GRI en 2021 se alinearon, digamos, aún más. O sea, siempre, desde que se fueron publicados en 2016 los estándares, porque antes teníamos guías de GRI, ya venían con cierto alineamiento y hacían referencia, pero tal vez como en pies de página, a algunas de las normas o guías internacionalmente aceptadas. Ahora es mucho más explícito, ¿verdad?, esa relación de cómo debemos identificar nuestros temas materiales, nuestros impactos a lo largo de la cadena de valor, muy alineado con los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Entonces está mucho más explícito el tema de derechos humanos, también con las líneas directrices de la OCDE y la guía de debida diligencia para una conducta empresarial responsable. O sea, se puede notar que está completamente alineado en el GRI 3, donde habla sobre la identificación de los impactos y de los temas materiales. También con el International Corporate Governance Network y también con las normas internacionales de la OIT. ¿Okay? Entonces ese alineamiento ahora es como mucho más claro y por ende, ¿verdad?, se hace mucho más énfasis en qué es un impacto y cómo los impactos pueden, no estamos pensando, digamos, solamente cómo nos afectan la globalidad de las cosas, los riesgos ASG a la empresa, sino cómo desde nuestras operaciones empresariales afectamos, como era la definición también al inicio que vimos, ¿verdad?, a las personas, al ambiente, a las partes interesadas, con especial énfasis en los impactos que tenemos en los derechos humanos. Y no solo enfocándonos en las cosas que controlamos como empresa, sino todos los impactos que se generan a través de nuestras relaciones comerciales. Y entonces aquí se abre completamente, ¿verdad?, la identificación de impactos. Esto está 100% alineado con la legislación europea, ¿verdad?, donde se pide a las empresas identificar esos impactos, el cumplimiento también de los derechos humanos a lo largo de su cadena de valor, independientemente de donde están operando. Y como bien sabemos, ya tenemos más de un año de operar de ser un país de la OCDE. La OCDE va estableciendo, digamos, pisos mínimos, y por eso es importante tener esta claridad. Establece cuáles son los temas materiales, cómo los impactos los unimos en temas materiales que vamos a gestionar. Habla claramente del proceso de debida diligencia. Aquí tal vez una diferencia en la G35 de INTECO, ¿verdad? La debida diligencia está más enfocada en la identificación de los impactos, pero acá habla desde la definición de la OCDE, donde la debida diligencia parte de la identificación de impactos, pero pasa por un proceso de establecer cómo voy a gestionar estos impactos, cómo los voy a controlar, cómo los voy a mitigar, y también cómo rindo cuentas. ¿Okay? Entonces es mucho más amplio, ¿verdad? Y el concepto también de partes interesadas, desde esa perspectiva en que nos debemos a nuestras partes interesadas, no solamente a los inversionistas o a los accionistas. ¿Okay? Los estándares GRI 2021 siguen siendo modulares. Se actualizaron los estándares universales bastante. ¿Okay? Ahora también tenemos estándares sectoriales y hay una agenda
van a ir saliendo, se van a ir publicando los estándares sectoriales. Ya tenemos 2 publicados, uno que está a punto de publicarse, y hay todo un cronograma para conocer cuándo vienen los de ustedes. Muchos de aquí del sector financiero tendrán tanto para banca como para otros servicios financieros. Y tenemos los estándares temáticos, que en general en su gran mayoría no cambian el contenido. Tal vez algunos, un par de estándares temáticos, se ingresan ahora dentro de los estándares universales. Hay todo un webinar que dimos y les voy a dejar el enlace al final de este webinar para que puedan ver cambios específicos 2016 versus la actualización 2021. Okay. Sobre la comunicación del progreso de Pacto Global, algunas de las empresas aquí hoy presentes son firmantes de Pacto Global. Posiblemente ya se dieron cuenta que estamos en un año de transición donde todavía la COP de Pacto Global se sube a la plataforma como un documento único, pero a partir del 2023 también, o sea, más bien vamos a tener que llenar un formulario en línea, ¿ok? Y además la persona CEO va a tener que firmar electrónicamente ese compromiso continuo por las 4 áreas, los 10 principios de Pacto Global. Hay mucha guía en línea, ¿verdad? Específicamente está publicado el formulario y está publicado las guías de cómo ir llenando y cómo entender cada una de las preguntas, ¿ok? Muy enfocados en temas nuevamente de gobernanza, de derechos humanos, de prácticas laborales, ambiente y anticorrupción. Y las van aclarando, por decirlo así, van dando guía de cómo cada una de las partes es importante, qué es lo que hay que ver, cómo hay que contestar. Algunas empresas en Costa Rica están justamente participando en el piloto que fue este año, pero a partir del próximo año ya va a ser algo definitivo. Tal vez un par de recomendaciones antes de abrir a un espacio de preguntas. Siempre es importante que incluyamos cómo, ¿verdad? Cómo nosotros aportamos a los objetivos de desarrollo sostenible o cómo los ODS influyen en nuestra estrategia de negocio y en nuestros indicadores. The Reporting Matters, que analiza los informes de las empresas más grandes a nivel mundial, reconocen que el 90% de los informes hacen referencia a los ODS y que 35% de las empresas dicen, bueno, yo me estoy enfocando principalmente en los ODS 5, 6, 7 y 8. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? No nos podemos quedar atrás, tenemos que incluir cómo nos vemos identificados con la Agenda 2030. Hay mucha guía sobre cómo hacer esto, ¿verdad? Y yo creo que en otros webinars, en otros espacios que tenemos, hemos ido profundizando en este tipo de guías. Justamente este año se actualizó un reporte que hablaba sobre un análisis de los objetivos y las metas de los ODS y cómo las empresas establecen indicadores para reportar a cada uno de los ODS. Originalmente, los que tienen tal vez más años de trabajar en eso se acordarán que hay una base de datos que se publicó cuando se publicó el SDG Compass, ¿ok? Y hacía, digamos, un mapeo de los indicadores relevantes que podían servir para las empresas. Esto se actualiza en esta publicación, ¿ok? Muy interesantemente, utilizamos esta publicación para un proyecto que estamos haciendo con CINDE. CINDE justamente invierte en desarrollar una herramienta que le permita a las empresas multinacionales poder ubicarse mejor en indicadores y demostrar su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, justo la semana pasada se lanzó esta herramienta que tiene 31 preguntas. Si usted es colaborador o colaboradora de una empresa multinacional, creo que sería interesante investigar más. Han habido muchas publicaciones sobre cómo reportar a través de esta herramienta de CINDE, justamente. Pero volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible, creo que es muy importante mencionar que este pedacito, digamos, de los ODS y que la rendición de cuentas en general se fundamenta en otros pasos del alineamiento de su estrategia a la sostenibilidad, ¿verdad? Estamos enfocándonos aquí en rendición de cuentas, pero no podemos pretender saltar, digamos, a cuál es la contribución de nuestra empresa a los ODS si no hemos
tal vez diagnosticado bien cuáles son nuestros impactos en el ambiente, en las personas, en la sociedad, y no hemos desarrollado objetivos y planes de trabajo claros, ¿ok? Eso está muy alineado también a todo el proceso de vida diligencia que recomienda la OCDE, ¿ok? Y el último paso, que no es el último realmente, sino nuevamente vuelve el ciclo, es la rendición de cuentas, pero siempre, siempre, ¿verdad? Fundamentado también en el compromiso de la dirección, una comunicación y capacitación constante. Entonces, no olvidarnos, ¿verdad? Que esto es parte de todo el macro y es una de los elementos que nos permiten la conducta empresarial responsable. Entonces me gustaría tal vez cerrar con algunos otros recursos sugeridos para que puedan conocer o profundizar un poquito más. Les mencioné algunos datos de este informe de Carrots and Sticks. Aquí podemos ir analizando para cada uno de los países cuáles son los requerimientos tanto obligatorios como sugeridos, ¿verdad? Podemos ver en un análisis que saca el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible todos los años, que se llama Reporting Matters, cuáles son las principales tendencias de reportaje. Actualmente estamos trabajando en AED por hacer un análisis con los principios de Reporting Matters o con las categorías de evaluación de informes de sostenibilidad de las empresas AED. Y tenemos webinars específicos, como les mencioné, un webinar donde exploramos específicamente cuáles fueron los cambios de GRI 2021 versus 2016 y uno que nos gusta mucho también de redactar para ser leídos. Entonces, cómo utilizar los temas más gráficos, más de, de, de resaltar cosas en su informe para que sea un poco más fácil de leer. Importante mencionar, Reporting Matters identifica, ¿verdad?, que ahora la gran mayoría de las organizaciones enfocan sus esfuerzos en que la navegabilidad de sus informes de forma virtual o digital sea la mejor. Sí, imprimen algunos, pero están enfocándose en la parte virtual y en cómo a través inclusive de la información que tenemos, publicar más contenido a través de videos, a través de la página web, para resaltar información que nos costó mucho conseguir. También uno de los aprendizajes que hemos visto a nivel internacional y que no muchas empresas todavía están utilizando en Costa Rica ha sido justamente colocar digamos como resúmenes ejecutivos de sus informes. Entonces, además del informe, sacamos un resumen ejecutivo que le permitiría a una persona como leerlo rápidamente y enterarse de cuáles fueron los principales retos y logros en las 3 áreas. Y además, sacan resúmenes ejecutivos de cada una de las secciones de su informe. Entonces, esto le permite a las personas leer tal vez rápidamente y luego dar clic si quiere más información e ingresar a donde esté toda la información completa. Nuevamente, hablamos de HeyRay anteriormente y HeyRay no nos obliga a que tengamos un único PDF grande donde tenemos toda la información, sino que inclusive le permite a las empresas sacar el índice de contenido HeyRay que esté referenciado a información públicamente disponible y así, digamos, aunque no esté en un solo documento, cumplir con un informe de conformidad con HeyRay. Quisiera invitarles a 2 cursos próximos que tenemos, justamente el curso certificado de estándar GRI 2021 que se va a dar este año, ya dimos uno, de hecho ya dimos 2 este año y vamos a cerrar con el último 2022 en noviembre, diciembre. Y también estamos abriendo un curso asincrónico, que es una mezcla de sesiones asincrónicas en línea, donde podemos encontrar más información, bajar algunas herramientas, aplicarlas y tener luego sesiones sincrónicas de compartir experiencias, de hacer consultas. Lo vamos a estar publicando próximamente. ¿Okay? Entonces, con esto cierro. Agradecerle a mi colega también, Thais Araya, que me ayudó también con el contenido. Y abro entonces el espacio para consultas y comentarios. ¿Ok? Entonces, voy a dejarles... pueden levantar la mano, hacer su consulta por el chat también y con mucho gusto puedo profundizar en cualquiera de las temáticas que vimos. Muchísimas gracias.
Ahí ya entrando. Muy bien, con mucho gusto, con muchísimo gusto. Si tienen alguna duda sobre cualquiera de los temas, estamos a la orden. Voy a darles un tiempito, por acá nos quedamos y, y se les estará compartiendo el contenido de esta charla que tiene muchos links para que los puedan aprovechar.